Muy buenos días, Qué vozarrón. tardes o noches. Sí, porque no tengo COVID por eso. El que puede, puede. Es que wey. A todas las personas que escuchan este programa llamado titulado conocido como Ni Tan Spoiler. Mi nombre es David y nuevamente transmitiendo desde Caldera para el mundo. Volvió el hijo Y me encuentro ilustre. acompañado. Volvió el hijo ilustre de Caldera. Y me encuentro acompañado, pero del hijo ilustre de otra ciudad, de Antofagasta. No, De ahí, no tanto. Pero de Antofagasta sí. Sí, de Antofagasta, el profesor emérito, Don Nelson. ¿Cómo estamos? Bien, amigo. Por lo menos ya dejando el lápiz rojo de lado para centrarme en otras cosas del trabajo, pero bien. Bien, con mucha calor. El calor no da tregua. Pero empezando ya el 2022, donde espero que los ni tan spoilitos hayan tenido unas buenas festividades y que se venga un 2022 plagado de éxitos, buenas películas, buenas series y poco castrito. Oh, Castrito, pobrecito Castrito. Este rato está en el más allá. Está en el más allá, ¿ah? Está más allá. Eso pasa por no estar bien informado, amigo. Ese es el problema. Pero no mirar la evidencia. Exacto. No ver más allá de lo evidente, como diría León. Sí, porque hay gente que mantiene la mirada. Vamos a partir al tiro. Así parece, no sé por qué. Salió el tiro. Vi la oportunidad, gol. Ya, tiremos entonces, vámonos con el gol. Sí, porque hay gente que decide dar vuelta a la página, mirar en otros lados, pero no mirar la evidencia, no mirar las cosas cuando están presentes. Y es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Porque, bueno, me imagino que en tu disciplina, Nelson, te tienes que sentir bastante identificado con la materia que vamos a hablar hoy. Yo igual, Sí, lo mío también. Sí, no, es increíble. Era como un grito que me imagino varios tenemos inmerso y llevarlo a una sátira. Que bien. Sí, bien, porque hay, bueno, es evidente cuando vemos una película científica o que habla sobre la ciencia, generalmente es es apuntando nomás a datos o a un esquema como visual, pero difícilmente empezamos a hablar de ella dentro de nuestra cotidianidad. Y es un poco lo que trata la película que vamos a hablar el día de hoy, que es bastante bullada y nosotros nos apuramos en poder verla porque la conversación respecto a ella está bastante interesante. De la mano de un caballero llamado Adam McKay, que es el director y productor de esta película, y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, también con la participación de Jonah Hill, hay un listado de estrellas ahí. Timothée Chalamet, Meryl Streep, Sí. Y hasta por ahí anda Ariana Grande. Sí, Así que ahí el día de hoy Adam McKay vio el cielo. Él sí miró. él sí miró. De la mano de Adam McKay vamos a hablar hoy de Don't Look Up, o también conocido en Hispanoamérica como No Miren Arriba, o en las Españas como Ahí viene la onda vital. Así que Levanten los brazos. Levanten los brazos para la Genkidama. para la Genkidama. ¿Ah? Así que, don Nelson, cuéntenos de qué se trata Don't Look Up. Bueno, la premisa de la película es bastante simple, que es lo que lo hace mucho más interesante, y que tiene que ver con que el personaje de Jennifer Lawrence, que es Kate, ¿ya? Que es una candidata doctora de la Universidad de Michigan, está trabajando, mirando, ¿cierto? Haciendo análisis por medio de telescopio, y donde descubre un cometa que era desconocido. Con ello trabaja también el doctor Randall Mindy, que está protagonizado por Leonardo DiCaprio, y donde luego de hacer algunos cálculos para ir entendiendo el comportamiento que va a tener este cometa, se dan cuenta de que tiene trayectoria hacia nuestro planeta, por lo que podría causar un evento apocalíptico
¿ya? Llevando a su destrucción y con un tiempo limitado a 6 meses. Entonces, bajo esa premisa es que ellos parten una búsqueda de entregar información respecto a que se acerque este cometa, y lo que nos muestra es las respuestas que va teniendo a nivel gubernamental, público, privado, etcétera, frente a esta situación límite, ¿cierto? Que hablamos de que extinguiría la vida humana y lo que ocurría con nuestro planeta. Es como Armagedón, pero el Armagedón, pero claro, sin pero América Fox. tratando de llevar. Sí, sin América Fox ni con. Es que, oye, qué bueno que salió Armagedón, una de las pocas películas buenas del. De Don. ¿Cómo se llama? Del Don de las explosiones. Claro, Michael Bay. Michael Bay, po. Pero qué bueno eso, porque como un poco el espíritu de Armagedón como película era muy noble. Claro. Era apelando a la bondad humana. Y aquí la bondad humana se daba en toda esfera. Fue un poco distinto a lo que a esta forma de presentarse de Don't Look Up, que apela a todo lo contrario. Espera que hay bondad en la humanidad, pero hay ciertas esferas en las cuales eso no tiene peso, ni siquiera ante el riesgo y el peligro de la extinción. Claro, porque en parte siempre uno ha escuchado eso de que el humano en sí, el ser humano, nunca va a tener la forma de comportarse a la altura frente a una situación como esa. O que hay que mantenerla de manera muy callada, o más o menos controlando, ¿cierto? El cómo la humanidad va a ir sabiendo sobre una situación crítica como esta. En este caso, trata de ir un poco más allá, pero no de la forma heroica, sino de una forma de netamente tratemos de sobrevivir. ¿Cómo estamos preparados para esto? Y lo peor de todo es cómo impacta políticamente el manejar este tipo de situación. Entonces, de hecho creo de que donde se marca un poco eso, y espero que no quede como spoiler, pues lo voy a comentar ahora, es de que en algún punto la presidenta de Estados Unidos, que es interpretada por Meryl Streep, dice: todo evento como este necesita un héroe, porque después uno se da cuenta de repente que podría ser innecesario, pero para el público, para el común de la gente, siempre se necesita un héroe. Y ahí es donde hago un poco el nexo con Armagedón y cómo se trata de manejar este aspecto heroico, de que siempre hay alguien que se va a sacrificar por la humanidad, y que es la forma en la cual se debería hacer. O sea, no importa que sea incoherente, pero así debería hacerse. Entonces, bajo esa premisa es que van saliendo varias cosas muy interesantes, muy interesantes. Es que igual es interesante un poco cómo trabajan la que es la política de medios, porque esto va de la mano, desde como la perspectiva política de enfrentar problemas y cómo los medios sirven para esa agenda, sea cual fuere el gobierno que está ahí. O sea, por lo menos nosotros estamos el chiste la semana pasada de que aparecía Chile mencionado. Ah, correcto. Y cuando uno escucha su país en una película, dice: ¡oh, qué buena! Pero Chile nunca es célebre. Cobrando. Y cobrando, claro. Me acuerdo de dos otras obras donde aparece Chile también, y es en Watchmen. Como... tienes razón, sí. Sí, y también de manera negativa, porque nos equipara un poco a Richard Nixon como el último bastión del capitalismo. Acá igual Chile sale como uno está mostrado como un país bananero que no solamente se va a destruir con este cometa, sino que también aquellos que cuando hablemos con spoiler lo vamos a poner, yo creo que un poco más... Sí, más en contexto. Un poco más en contexto, pero también como que no solamente existe como política para la gestión del beneficio, sino que también hay países que derechamente por un par de pesos, por un par de dólares, por un par de criptomonedas, o lo que sea con lo que les paguen, se prestan para todo, incluyendo que
generarles daño a sus compatriotas. Entonces, No, esta película es una sátira bien inteligente, me sí, gustó bastante. es que yo creo que el tema, así como tú dices, aplica directamente a la realidad actual. Antes de comenzar el, el podcast, estábamos conversando un poco respecto a la actualidad que está ocurriendo sobre el COVID acá en Chile y cómo el día de ayer salió por redes sociales una protesta antivacuna muy fuerte. Eh, entonces, desde esa perspectiva de lo que ha ocurrido en estos 2 años, las políticas que se pueden estar llevando en cada país, pues para qué estamos con cosas. O sea, por ejemplo, lo que ocurre con el COVID en Estados Unidos se maneja netamente entre conservadores y republicanos, demócratas y republicanos. Eh, y dependiendo de si tú estás a favor o en contra del gobierno, es que presentan políticas más fuertes o menos fuertes. eh, el tratar de manejar siempre esto de la libertad como sobre todas las cosas, aunque sean cosas cuerdas, o que tengas la, eh, el resultado y la información frente a ti. Entonces, eso aplicado en todas las ciencias es algo con lo que en este caso me molesta David, porque sí, es algo con lo que hay que lidiar y que muchas veces incluso a mí me han dicho, pero profe, en YouTube dice esto. Es complejo, entonces fue una forma muy inteligente de presentarlo, eh, y donde no sé cómo manejar el tema de los spoilers o no. Yo creo que podríamos irnos, a menos que haya algún dato en general, porque el tema de cómo le ha ido a la película es raro, porque como esto salió por Netflix, eh, no hay datos de éxito, o sea, de cuánto ha logrado monetariamente, solo de que ha sido reproducido más de 111 millones de horas a nivel mundial, datos que también se manejan un poco entre cuatro paredes, pero sí el impacto, yo creo, ya de las premisas habla de la gran cantidad de actores involucrados en el proyecto. Sí. Y bueno, tuvo un estreno limitado en cine, bueno, yo creo que básicamente para poder optar a premios. Básicamente para eso, pero siempre está como muy en boga en cuanto al tema de las reproducciones, en los números 1, o sea, la estrenaron el 24 de diciembre y yo fui una de las personas que terminando la cena de Navidad estaba viéndola. ¿En serio? Sí. Oh, motivado. No, sí, yo le tenía hartas ganas a esta película. Ya. Pero es porque sabía desde cuándo que su existencia. Pucha, una semana antes. Ah, ¿Cachai? Y dije, ya, ya. ¿qué? No, si no fue que no la tenía en el radar. Perfecto. Ya. De repente así dije, DiCaprio. Si aparece DiCaprio es señal de que la película va a ser buena. Siempre. Sí, sí. Yo no recuerdo película mala de DiCaprio así como para atrás. No, es que te lo consulto porque con todo esto y un poco interiorizando, porque sí, si hay una película que te llama la atención, tú después empiezas a investigar. Esta película empezó a armar su elenco el 2020 y encontré tweets y cosas donde efectivamente había mucha gente interesada en esto. Entonces, pero también para mí pasó muy desapercibida, no tenía idea de esta película y claro, después cuando ya esto explotó, la última semana de diciembre, perdón, la antepenúltima, dije ya, tiene que ir entonces, por algo está. Me llamó la atención sí de que DiCaprio no estuviera metido en la producción. Eso sí me llamó la atención. Porque bueno, como algunos sabrán, este caballero, aparte de ser buen actor, siempre está metiendo plata en obras benéficas, sobre todo con lo que es cuidado del medio ambiente, y produce muchos documentales al respecto. Y esta sátira es una sátira que está ligada principalmente al tratamiento político y de comunicacional de la crisis climática. Entonces, me pareció raro que no estuviera metido en la producción, pero sí estuvo involucrado en entregar algunas ideas para el guión. Claro, no firma el guión, pero sí trabajó con el equipo que escribió la historia. Perfecto. Igualmente Jennifer Lawrence.
Oye, a mí, bueno, ahí lo vamos a hablar, pero el personaje de Jennifer Lawrence, nunca me lo imaginé viéndola a ella bajo esa perspectiva. Eh, Creo que está muy bien, me gustó mucho su personaje. Sí, sí, era como... Yo también, a mí no me imaginaba a Jennifer Lawrence interpretando un papel así. Así como muy desde lo dark, así como muy contracultural desde su estética hasta su impronta. Claro. Oye, y bueno, más o menos para por qué esto, dentro de todo, está muy bien planeado como una comedia, es por la cantidad también de conocimiento que tiene Adam McKay en el tiempo. O sea, bueno, a mí me encantan las comedias de esas que no te entregan nada, o sea, que las disfrutas. Y estamos hablando de alguien que fue el guionista y director de Anchorman, de Talladega Anchorman. Nights. Entonces, y que por otro lado podía hacer cosas tan interesantes como el vicepresidente, como Vice, el 2018. Entonces, Sí, y Big Short. y Big Short, de veras, Big Short. Entonces, es un compadre que realmente tiene una premisa bastante importante. Fue también guionista en Saturday Night Live en su tiempo. eh, y que incluso, que era lo más raro, porque es- estaba recordando, es el que hizo Hansel y Gretel como cazadores. O sea, ha buscado. Entonces, ¿te viste esta película? Donde trabaja Hawkeye, el Jeremy. No, la esquive. Ya, no, no, no. O sea, es que es interesante porque el tipo. Ahí se ve un poco el cómo busca distintos tipos de rubro, de, de, ¿cómo se llama esto? De tipos de películas, ¿cierto? Eh, pero siempre metido de alguna forma, ya sea como guionista, como productor o como director. Y eso yo lo encuentro notable. Es un viejo que sabe. Y creo que esta ópera que tiró ahora va a seguir va a seguir sonando por bastante tiempo. Sí. A mí, ¿sabes qué? Lo que me gustó como un poco en la progresión de la escritura de este tipo de... Por ejemplo, comparándolo con Big Short. A mí lo que no me gustaba de Big Short es que buscaba ser muy pedagógica, pero pedagógica desde lo intelectual. O sea, hablaba mucho el tema de temas económicos, pero era como muy recurrente el tratar de explicártelo. Creo que ha sido mejor como trabajarlos como McMuffins dentro de lo que es de lo que es la cinta, que sí lo hizo en esta, que todos los científicos, y de hecho hay hasta un chiste respecto de cuando los astrofísicos tienen que ir a dar la conferencia, o sea, tienen que dar su primera entrevista, y es no hablar de matemáticas, siendo que las matemáticas explican todo lo que va a pasar. Es que, pero claro, lo que pasa es que, bueno, hay un contexto ahí también que es donde finalmente les dan el espacio para poder presentarlo, que es un, y había un, ¿cómo se llama esto? No sé si catalogarlo si era un noticiario, era como un programa de variedades casi. Es como un sub. Claro, claro. De hecho, Sí, es como ver un matinal, es como ver un programa de farándula. eso mismo. De hecho, había un, Más de farándula, es de sí. farándula, porque de hecho había uno que se llamaba como Entertainment Tonight antes, no sé si existirá todavía, que era como súper famoso en Estados Unidos y que era bajo esa misma perspectiva. Así como Acá sería primer plano night, una cosa una así, cosa ¿no? así, claro, correcto. Entonces, pero bueno, no sé si estás de acuerdo en que es que me da miedo decir algo de más. Por eso, si pasamos quizá a, a hablar con spoiler, Démosle. a partir de este momento. Ni tan spoiler, se complace en advertir que si no ha visto Don't Look Up, saque la billetera, contrate Netflix y vea la película. Y si es que ya la vio, pueda poder continuar con nuestra presentación luego de El Gong. 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 Y sabes que hay una dentro de lo que de las opiniones que se dieron de esta película,
obviamente iban a preguntarle a científicos qué opinaban. Y el científico que arruina todas las películas, Neil deGrasse Tyson, se tiró una cuña bien, bien buena, que creo que es la que define muy bien el tono de la película, que dice: esta película en realidad no es una película, es un documental. Oh, igual. ¿Sí? Y sí, y le digo, tiene razón. Sí. Tiene razón. Porque, a ver, desde el vamos, cuando ya estos personajes descubren que hay un meteorito y que va a colisionar contra la Tierra, lo primero que surge es que tienen que ponerse de acuerdo, o sea, tienen que tener lazos con las instituciones gubernamentales que podrían eventualmente poder dar respuesta. Oye, pero si de hecho te lo declaran, ¿cómo se llamaba? Era como el Departamento de Defensa Planetaria. Departamento de Defensa Planetaria. Eso era. Eso era. Claro. Que en el papel suena sumamente ridículo. Porque dicen, oye, esta cuestión está más inventada, pero existe. Igual que también existe un departamento en Estados Unidos para la amenaza zombie. ¿Tú cachai eso? No. ¿En serio? Sí, pues existe un departamento de defensa para la amenaza zombie. Pero en realidad es una forma de hablar sobre cómo nos enfrentamos al control de enfermedades. Pero existe. Pero amigo, sin ir más lejos, una serie que salió hace poco, el 2020, que era Space Force, que fue protagonizada por Steve Carell. No sé si la viste, que está en Netflix. Sí, ¿ya? Sí lo digo. Resulta de que el gobierno de Estados Unidos tuvo problemas porque luego que salió la serie, generó un departamento de protección espacial llamado Space Force. Entonces, claro, porque bajo Trump. Entonces, ¿hasta qué punto llega la sátira? Bueno, el tema es que este departamento de defensa planetaria existe. Para lo que uno entiende de la cantidad de burocracia y de estructura, hasta a veces que podrían sonar ridícula, dentro de lo que es la estructura gubernamental y de los servicios que ellos ponen en juego. Y lo divertido de esto es que le debe como jerarquía a la NASA, obviamente. Y la persona a cargo de la NASA es una doctora, que no es doctora en astrofísica ni nada relacionado con el espacio, sino que era creo que doctora en algo en medicina. En medicina, sí. No Claro. voy a decir odontóloga porque no era odontóloga, pero era algo así, médico. Era médico. Creo que pediatra, no recuerdo bien ese detalle en específico, pero si uno ve y todos nuestros ni están spoilitos y escuchas del programa, sabrán repasar en la historia y en la estructura de sus distintos gobiernos que siempre hay gente que está en las cabezas y que no sabe absolutamente nada Lorena, al respecto. Lorena me acaba de mandar el dato, es anestesiólogo. Qué grande, Anestesiólogo. Qué grande. Así que, Muy bien, para que vean Gracias, que está Lore. atenta. está atenta. Sí. Muy bien, esto es en vivo. En vivo. Ahora la Lore podría ser el niño en práctica, ¿o no? Claro. Sí, podría asumir como castrito, eso es mejor. Sí, habría que probarlo. Habría que probar. Ahí en algún capítulo. Ahí lo vamos a analizar. Pero sí, era anestesióloga la encargada. Sí. Muy bien. Y la cosa es que, claro, pues uno ve personajes en distintos cargos que no están capacitados para tal. Y que ello implica riesgos muy, muy, muy grandes no solo a la salud pública, sino que a una vida como bien llevada, por así decirlo, dentro de la sociedad. O sea, yo me acuerdo que una vez conocí a un caballero que estaba a cargo de seguridad pública en un lugar y de emergencia y desastres. Pues. Entonces me acuerdo que fui a hablar con ese caballero y a ofrecer un curso respecto a manejo de crisis psicológica respecto a lo que son las emergencias y los desastres. Y el caballero me apunta y me dice, sí, qué bueno, porque mire, me llegaron todas estas mochilas y no sé qué hacer con ellas. Y eran mochilas de salvamento. Ya. O sea, y le estaba explicando un tema y me estaba hablando de otra cosa y se notaba que el caballero no cachaba dónde estaba parado. Ay, Dios. Y era el encargado de la supervivencia de ese lugar.
¡Ay, qué brígido! Pero, y el Sí, tema es de que no es extraño. Es lo que más duele. y no es No es extraño, extraño. no es extraño. Ah, sí. Es como siempre molestamos que estamos rodeados acá en Chile de que los que toman decisiones son ingenieros comerciales. Sí. Y no tenemos nada en contra de los ingenieros No, comerciales, para nada, para nada. pero están metidos en donde no les corresponde. Uno esperaría de que hubiera un conocimiento extra más allá de una de conocimiento administrativo o de gestión, sino que en el rubro mismo donde están tratando de laburar o de tomar decisiones. Entonces, es un ruido que es normal y que siempre en distintos ámbitos aparece. Así que, pero sí, nada que ver. No es ir en contra de nadie, no he dicho nada, no he mirado a nadie ni apuntado a nadie con el tema, por si acaso. Chile es uno de los pocos países donde hay ingenieros comerciales. ¿En serio? Tengo entendido que no es una carrera que existe en otros lados. Ya, mira. Ya, pero eso no lo tengo corroborado. Vamos a Sí, investigar. sí. Bueno, no nos desviemos tanto. Sí, Sí, pero el asunto es que es cuático, es complicado el hecho de que en toda la película te dicen que no solamente hay gente que no le interesa el devenir del país o del lugar que le toca, que está cumpliendo funciones, sino que además no están preparados. Que claro, eso es como lo más eso es lo grave. más triste. Y que lo más fácil es decir, oye, como ocurre. Bueno, es que en parte va por el lado después de que son el chivo expiatorio cuando salen las cosas mal también, porque los tienes agarrados y son gente de confianza. Es netamente para salvar el cuello eh, de la gente que toma finalmente las decisiones importantes. O a cortar por el hilo más delgado. No sé si te acuerdas cuando después se deciden ya de que efectivamente es verdad esto, porque fue corroborado por gente de universidades privadas. Hijo. Perdón, pitito. Sí, pero cuando dice, bueno, y tú vas a tener que renunciar. Sí, no se preocupe, lo hago con mención deshonrosa, algo así. ¿Y tú creís que se arrugó? Nada, es como algo normal. Porque saben que Van a caer parados. van a caer parados y la incompetencia que puedan presentar da lo mismo. Me adelanté harto, eso sí, pero... Sí, imagínate aquí en Chile, el ministro de Salud, 2 veces ministro de Salud que fue expulsado del colegio médico por faltas éticas, vuelve a ser ministro en un gobierno y después es removido de su cargo nuevamente por falta a la ética respecto al manejo de la pandemia. O sea, y cayó parado 2 veces. Sí, pues. Sí, cayó parado 2 veces. Y entonces este cuento de las incompetencias es como a flor de piel. Y lo otro que tiene que ver un poco con el manejo de la política y de cómo poder transformar cualquier evento en algo que te dé réditos. Correcto, Porque sacarle provecho. Sí. sacarle todo el provecho del mundo y transformarlo como en una victoria. Cosas que no deberían ser de victoria. Oye, más o menos para ir dándole la parte como continuidad. ¿Cómo viste luego, cómo te sentiste luego de que le dan con una puerta en la cara y decirle, no, sabes que no vamos a informar o no vamos a continuar con esta información que nos está entregando? Dudamos de ustedes, creemos que le están poniendo mucho. Yo me sentí muy identificado. ¿Sí? Sí. Ya, ya. Porque es Claro, doloroso, es doloroso, o es sea, doloroso. es decir, no. Va encima con entre burlas y todo que te digan, no, sabes que no, compadre. Creemos que le están poniendo mucho. En este momento hay algo que nos importa más, que tenía que ver con esta elección de jurado. Era un juez, parece, en Texas. Es que un candidato de Texas había salido era como trabajar porno. Una cosa. Claro, O tenía videos eróticos. exacto. Entonces, pero para ellos eso era lo importante. Y donde aparece Jonah Hill haciendo de Superbad, así, pero
con Cuática molestando a Jennifer Lawrence. La dinámica que sale entre esos dos era terrible. Es muy buena. Sí, sí. Sí, pues era como la personificación del hijito de papá, del hijito de mamá en este caso, Claro. que llega a un Jefe de cargo, gabinete, po. grande, jefe de gabinete, po. Es como el hijo de la Bachelet, lo mismo, el hijo Exacto, de la el hijo de Bachelet. Bachelet, weón. Y ¿sabéis qué? O sea, bajo esa perspectiva también lo interesante, y que es cuando ya presentan a la presidenta, es de que uno esperaría de que bajo la premisa que le hicieron, eh, Adam McKee obviamente representa a los republicanos, anda con su gorrito rojo, el peinado. De hecho, Meryl Streep dijo, no, yo traté de buscar el peinado que simbolice a las mujeres republicanas. Y lo logra traspasar de muy buena forma. Pero lo interesante es que por la foto, hay una foto en la cual se podría declarar también de que, porque no lo dice, pero también podría ser considerada como demócrata. Porque ha aclarado aquí de que acá, los dos grandes partidos políticos en Estados Unidos no han estado a la altura durante muchos años, entonces le pega a todo. Y eso lo encontré súper inteligente. Acá no se salva ni gente de un lado ni de otro, o sea, todos tienen yayitas, todos han tomado malas decisiones y han tratado de velar por la conveniencia propia. Sí, me acuerdo de Chernobyl, por ejemplo. ¿Ya? Que si bien es cierto, Chernobyl le tira tira un camión en contra de los rusos. Pero tiene lo inteligente de que aun cuando la maquinaria comunista de esa época era muy burócrata y generó muy burócrata y que reducía costos en cosas que no había que reducir. Sí fue inteligente en poner personajes que fueran eficientes. Que uno podría pensar en estas parodias o sea, ni siquiera parodias, en esta como visión política no existirían, pero ahí están. Sí, es cierto. Entonces cuando hablamos de ineficiencia, es para todos lados, es una clase de políticos, de gobernantes que están más a favor de su bolsillo y de su propia imagen, porque pareciera ser de que ellos no diferencian entre la plata y el poder, que es como la gran diferencia que existe, que se da en un ámbito político, o sea, que cuáles son capaces de definir poder y cuáles son capaces de definir plata y cuál es el ejercicio político. Correcto. Entonces, no sé, un ejemplo actual es el tema de las licitaciones que están pasando acá en Chile, siendo parece que los últimos cartuchos económicos que está jugando el presidente, un presidente totalmente o sea, vapuleado y ya muerto políticamente hablando. Lo mismo pasaba con Meryl Streep, estaba en un tema de crisis política y necesitaba generar algo que generara vitores y que ellos estaban como estamos con ustedes, una cosa así. Claro, claro, sí, de hecho, bueno, quizás no me quiero adelantar tanto para esa escena, pero la mejor ahí notadita, la escena donde está en el portaaviones, donde está en el buque, ¿ya? Con la preparación y todo, pero antes de eso, que quería tocar con esa conveniencia que saca cada uno. ¿Te acuerdas que fue por medio del pololo o la pareja de Kate que logran llegar a este programa como noticiario? Claro, o sea, si no estáis conectados, imposible entrar a ni siquiera darme un mensaje. Exacto. Entonces, al final dijeron, sí, no, démosle porque es un programa visto. O sea, no importa realmente cuál sea de lo que hable. Ellos lo que buscaban era tener un medio en donde se pudieran expresar y decir lo que habían visto. Y de hecho ahí aparece ya la interacción donde aparece el personaje de Ariana Grande. O sea, y donde cuál era el tema más relevante en ese momento era la relación que ella tenía con otro cantante. Claro. Entonces, con Riley. Entonces, a lo que iba era de que ahí tú ves cómo se saca la mejor
conveniencia o cómo tratan de representar eso en la conveniencia cuando luego de esta presentación fallida, donde Kate se hace meme incluso, que igual me dieron risa, la verdad. Pero Es que eso, es que, ojo con eso, los memes era obvio que si pasase algo así, que estarían llenos de memes. pero estaban bien hechos, o sea, por eso te digo, o sea, Estaban bien la hechos. representación como lo hacen también me da risa, o sea, es súper, da rabia, ¿cachai? Porque tú has caído dentro del juego también, estás bajo, porque acá, ahí uno también tiene que ser bastante claro, uno vive o le ha tocado vivir situaciones como esta, ya lo establecíamos al comienzo, pero tú también estás al otro lado. También estás adquiriendo esta información basura y lo que está pasando en las redes sociales todos los días. Entonces, la idea de esto es de que acá no hay, uno no se puede poner en la perspectiva de, oye, no, es que si a mí me pasara esto, yo sería como DiCaprio, o yo sería como Kate, como Jennifer Lawrence. Eh, Pucha, han ocurrido situaciones como esta y donde hemos visto, ya sea con el calentamiento global, ya sea con el tema de la pandemia, cómo han salido, oye, lo de, ¿te acuerdas cuando los terraplanistas? O sea, cómo la gente aún así toma decisiones absurdas. Entonces, Sí, pensando que el terraplanismo nace como parodia y hay gente que se lo toma en serio. correcto, correcto. Entonces, oye, pero si la Universidad de Chile, acá en Chile, para la redundancia, tiene un departamento o un grupo de declarados terraplanistas. Y estamos hablando de la universidad más importante de nuestro país. Declarada. Entonces, por eso, eso lo comento netamente como también para que uno no se empiece a analizarlo con un poco más de profundidad. O sea, no puede decir, no, obvio, yo les creo. Pero bajo nuestra realidad, en cuántas oportunidades ha salido gente a decir cosas y donde no lo hemos pescado. ¿Ya? Entonces, eso. Y lo otro que quería decir respecto al pololo era de cómo él, luego de esta presentación fallida, le saca provecho y saca un blog y termina sacando un libro. No me acuerdo si alcanza a sacar un libro, pero le saca conveniencia propia. Pero lo tira tabloide. Claro. De hecho, termina con ella y todo. Mal, ¿cachai? Ahí uno ve cómo se empieza a ir al hoyo en sí también el personaje de Kate. Sí, porque la vemos descender y un poco, yo creo que un poco la frustración en la que tienen los personajes que están ligados a la ciencia. ¿Cómo se puede hacer divulgación? ¿Ya? Porque, o sea, por ejemplo, en psicología uno lo ve de la siguiente manera. Cuando quiero hacer educación y veo que lo que quiero educar está ligado a ciertos niveles de ignorancia. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con lo que es la violencia hacia los niños y los derechos del niño. Porque eso también está ligado a una forma de ejercer parentalidad que generaba mucho daño, que el tema de golpear a los niños, y que con la llegada de los derechos se le quita una herramienta, voy a ponerle muchas comillas a esto, herramienta de manejo de los niños. Pero ¿cuál es la forma entonces de educarlos? ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo logro dar a entender? Hay otras formas de educar que no sea a través de golpes. ¿Ya? Estoy hablando de un tema netamente de la praxis. Ahora, cuando eso escalamos a poder convencer a personeros que tienen más poder que uno siempre el piojo de la peluca en esta historia, de tomar decisiones que generen algún impacto, y que esa forma de ejercer ese conocimiento, ese poder desde las ciencias, desde las praxis, desde lo profesional, no llega, porque básicamente si tú tratas de hacerlo, hay gente que se siente atacada. Entonces, ¿cómo hacemos divulgación científica? Claro. ¿Cómo presentamos evidencia? Y algo muy complicado, y que de hecho ni siquiera en las universidades se conversa. O sea, nos dedicamos a lo que estamos involucrados de alguna manera con algún tipo de disciplina,
es a ejercer nuestra disciplina, pero también hay tejes-manejes que no manejamos y tenemos que ir labrándolo en el continuo. Y por eso es que cuando pasa esta entrevista y vemos muy bien esta gran diferencia que hay entre cómo se presenta DiCaprio, de cómo se presenta Jennifer Lawrence, que además también hay un tema de que la ven como la loca, la atípica mina loca, y hay un tema también de machismo ahí Sí, en cuanto a... Y que por el otro lado tenía a DiCaprio, que lo que pega en él es la facha. claro, claro. De hecho inventan como un tag así de un astrónomo con el cual me gustaría estar. Para decirlo con palabras bonitas. Sí, porque no vamos a decir... Esa, Y- y que cae en el juego, que es lo más triste. Y lo más triste, po. ¿Cuánto...? Y mira, por ejemplo, esto también es interesante en cómo se da en medio. Siempre hay momentos, sobre todo en los programas que están en vivo, que mandan periodistas de las calles a hacer entrevistas. O reporteros que hacen en la entrevista chistosa. Y no falta que te aparece un personaje que dice un par de cosas coherentes. Sí. Invitémoslo para el canal. Entonces, claro, pues, si tiene carisma, se termina como dando su mensaje y el rato después está en la cocina o escuchando cómo se lee el horóscopo. Es verdad. Y se pierde en el programa. Y pasa mucho. O sea, pensemos por ejemplo, Marcelo Lago. Claro. Marcelo Lago se perdió en esa cuestión, en ser un meme. Sí. Y que, sí, pues tipo carismático, todo, pero se perdió y ahora es un meme. Cosa que no le pasó al profe Massa, porque el profe Massa es más pesadito. Pues. No, Entonces, y claro, como que no, y enganchaba, ese es el punto. Él ya venía de vuelta. Yo creo de viene de que vuelta más con encima. tantos años de experiencia, que nunca dio a torcer un poco su manejo comunicacional, y hasta el día de hoy no lo hace. Entonces, no me interesa, o sea, a mí invítenme para lo que se necesite. Y tú crees de que incluso, bueno, no sé si habrá sido así, acá entregan premios a lo popular. ¿Te acuerdas de esto de los Copihue? Sí, Y que le dieron donde hemos visto uno a la subsecretaria Daza. entonces de ahí uno empieza a ver cómo se maneja ciertas cosas y cuál realmente es la perspectiva que quiere la persona. Porque una cosa es tratar Claro. de manejar esa divulgación y mantener el tiempo, o otra realmente caer en este juego de ¿sabes qué? Me está dando más beneficio este otro tipo de aparición o temática y vamos por ese lado. Claro. Entonces, sí, no, es súper interesante porque, claro, incluso llega a esa perspectiva de que la Brie, que es la presentadora del programa, que está protagonizado por Kate Blanchett, ve los beneficios de poder estar con este tipo. Sí. Y con ello se establece una especie de relación y donde, oye, pensábamos, yo personalmente al comienzo te mostraban a esta persona con muchos, que es DiCaprio, con muchos problemas, digamos, de interacción social, como que más encima con la presión que tenía respecto a esta información, que nadie lo pescaba, pero que se ve que tenía una familia muy funcional, con mucho cariño, que también me dio mucho gusto ver a ¿cómo se llama esto? A Melanie Linsky, a June. Sí, ella tiene una muy buena película que es No quiero estar más en este mundo. No la he visto. Es muy buena. Yeah. Pero donde se ve claro, o sea, una familia super y que este tipo al caer bajo esta ventana comunicacional se pierde. De hecho, lo más notable que encontraba era estos comerciales a favor del empleo por el cometa. Oh, amigo, yo te prometo que reía carcajadas con eso. De verdad. No lo podía creer lo bien hecho que estaba. Y que lo usan como imagen para aumentar finalmente la creencia de que esa es la opción. Tiene que ser la opción. Tiene que ser la opción porque nos va a dar trabajo. Claro, no da trabajo, claro. Va a dar trabajo. Y que, claro, y volviendo, a mí me recordó al tiro lo que pasa en Petorca.
Están destruyendo el Sí, no, ecosistema, podéis, robando el claro, agua. no, pues eso lo podéis traspasar fácilmente a otros A lados. todos lados, Sí, po. Es muy... claro, pues está súper bien pensado eso, porque uno lo puede acomodar en cualquier lugar y calza. no, y claro, mira, lo que pasa es que hay muchas cosas para comentar, o sea, de hecho ahí viene la última interacción fuerte que tiene Kate luego de haber... porque también hasta en eso se mofaban, que era cuando se los llevaba el FBI y les ponían Las capuchas. capucha. Que estamos hablando de algo súper grotesco, pero cuando pasaba te cagáis de la risa. Y donde los hacían desaparecer también, ¿cachai? Y imagínate cómo debe ser el dolor de decir, ¿sabéis qué? A la mierda todo, de firmar una cosa que diga, ¿sabéis qué? Voy a dejar de ser científica, voy a dejar de ser divulgadora, no voy a hablar más de esto, que es lo que me apasiona o me gusta hacer. Y llegas a la Sí. casa buscando algo de reconfortar, un lugar donde te puedas reconfortar, estar con tus padres y tus padres te niegan la entrada a decirte, ¿sabes qué? Que nosotros estamos a favor del trabajo. Entonces no, tu posición nos molesta, no vengas para acá. Y terminar trabajando en una licorería. Cuando pasa eso, uy, así, perdió todo, perdió todo. Claro, lo pierde todo por hacer lo correcto. Exacto. Entonces es súper cuático. Es súper cuático. Y todo eso te lo presenta. Bueno, la película en sí dura 2 horas algo. Pero 2 horas 20, algo así, pero lo presentan de una metodología muy. Una secuencia muy buena. Y eso, Sí. que ni siquiera hemos hablado también del millonario, po. Es que ahí es muy bueno lo que hace Mark Rylance. O sea, quienes vieron Ready Player One lo van a reconocer. El mismo, porque él era ahí. el mismo. Está el mismo personaje casi. Hace el mismo personaje, solamente que en Ready Player One es bueno. Claro, O sea, comillas. claro. Y acá no, pues acá es una suerte de Bill Gates, Steve Jobs mezclado, Elon Musk y todos estos famosillos CEOs que ve la oportunidad de poder tener plata y que además esto es una de las personas que hace la diferencia entre el poder y la plata. Claro. Porque él dice yo tengo plata, entonces yo tengo poder para el gobierno, porque yo le financio la campaña, entonces se tiene que hacer lo que yo De hecho, y vengo con esta solución mágica. de hecho, cuando dice, no, es que él tiene la membresía Águila no sé qué, que fue por la cantidad de plata que dio, entonces él tiene la opción de ingresar a donde quiera. ¿Cachai? Él puede hacer lo que quiera. Claro. El personaje es muy chistoso además, porque el caballero lo hace con esta la forma en que lo interpreta es como si no le interesara absolutamente nada, Claro. ni siquiera lo que está haciendo, así como ya. Con una desidia de la, no sé, El como tono casi de voz, la todo, actitud, o sea. sí. Es cuático, Sí, sí. es cuático y que además todo el mundo le compra porque ven ahí, los políticos ignorantes obviamente iban a comprar. Entonces ahí aparece, y esto es interesante con lo que pasa con el personaje de DiCaprio, que el personaje ya está corrompido, pero todavía queda mucho del DiCaprio original, y piensa absurda e ilusamente que puede manejar el sistema desde dentro, y cosa que eso no funciona. El sistema no puede ser manejado desde dentro, pero él absurdamente lo piensa y se ve apoyando, y hasta que da el punto de que se revela contra lo que están haciendo en una antes y precedido de una escena muy buena en que el personaje de Mark Rylance le tira todos los puntos sobre las IES, todo a base de conocimiento de mercado. O sea, lo que hace Facebook, lo que hace Twitter, Instagram, que conocen conocen muchos de nuestros datos, de nuestros comportamientos, como para poder hacer con ello publicidad. También es fácil para poder perfilar gente. Claro. Y el tipo le tira un mamotreto, le tira puras verdades. Que eso es lo más terrible. Tú vas a morir solo.
Y eso que yo creo que un poco lo que lo remeció a poder enfrentarse al sistema. Desde la forma que... Y también por eso es que es entretenido como caen estos personajes como livianos, que es el de la Ariana Grande y el de la pareja. En esto, porque es lo que es popular. Es popular empezar a ir en contra del gobierno y de ahí nace el nombre. Porque la evidencia está ahí. Entonces tienen que mirar hacia arriba y van a ver la evidencia que es un meteorito acercándose a la Tierra. Claro. Y el gobierno dice, no miren hacia arriba. Quédense mirando hacia la Tierra. Que de hecho es notable, bueno, que después viene toda esta Light 8, así de... a favor del... We are the world. A favor o sea, es que ni siquiera puedo decir a favor del cometa, a favor de que se haga algo para interceptar el cometa. Claro. Y donde, claro, ahí el personaje de Ariana Grande es de hecho, la canción es buena, a mí me gustó. La canción es súper buena. Conversábamos eso con la Lore. Nos cagamos la risa porque sí, está bien hecha. Sí, y también lo divertido es que esos esfuerzos son súper inútiles. Imagínate, después armaron una oficina para poder enfrentar el cometa. Y juntando fondos para poder hacer eso. Claro. Y que no tuvieron resultado porque obviamente ante una amenaza de tal magnitud van a haber países que igual van a intentar hacer algo. Por supuesto. Eso va a suceder. El cuento es que no es una respuesta articulada y que terminan en fallar. Claro, de hecho ahí es donde falla, caso. Que era el intento de, no me acuerdo si era Rusia, China y India, parece, algo así. Parece. Y que allí lamentablemente explota y se queda sin opción lo que era el mundo, digamos, porque ese era si no era Estados Unidos, que ahí también habla un poco de el desafío que tiene el que una nación, ¿quién está a cargo de esa nación, de la nación más importante del mundo? Yo me imagino Estados Unidos en la era Trump. Sí, pues de hecho, totalmente. Trata de llevarlo a eso y las fake news, cómo manejarlo. Pero como, de hecho, recuerdo cuando están en estas presentaciones y dicen, no mires arriba. ¿Para qué te van a quitar la libertad? Sigue con la libertad, sigue tú con la opción de lo que quieras hacer. Y un compadre de la nada se le ocurre mirar arriba y queda la crema. Porque estaba ahí la evidencia. Sí, y así de sencillo. Era netamente ver la evidencia. Bueno, y aparte, uno de los cameos más random, o que yo en su momento no me di cuenta, era el del actor de la película. ¿Te acuerdas que iba a salir una película que chocaba un cometa y que tenía su propia visión, que era no miren ni arriba ni abajo? ¿Ya? ¿No te acordás? Aparece, no. Lo entrevistan, que aparece en la... iba a salir una película que era que chocaba y él decía, oye, no, es que yo creo en mi libertad y no hay que mirar ni arriba ni abajo, y tenía una chapita con dos flechas, ¿cachai? Onda como que daba lo mismo. Lo importante era que él había hecho esa película netamente para tratar de que la gente tuviera algo para entretenerse y para no pensar en el meteorito, por otra película de meteorito. Y resulta que el actor era Chris Evans. No se parece. Chris Evans. Pasa muy desapercibido. Yo quedé impresionado. Tenés razón. Entonces fue, claro, o sea, te va hablando un poco de eso de oye, tratar de ir escondiendo un poco, buscando, y que todos tienen su posición, si es válida, pero hasta qué punto lo puedes cuando te están mostrando ahí en la cara, frente a tus ojos, la realidad. Sí. Hoy no me acordaba de eso, bro. Y aprovechando del que sacaste un cameo, ¿qué te parece el cameo, el de Ron Perlman? Oh, qué notable. De hecho, por eso no lo quise nombrar cuando hablaba esto del héroe. Pero, oye, es que es de la vieja escuela. Claro, hay que permitirle todo y era un viejo tan asqueroso. Asqueroso, pues. No, pero grande Ron Perlman. Ahí el tipo así como... Es que por eso son indescriptibles los diálogos que tiene.
pero son notables. ¿Y cómo no podías esconderlos, po, weón? Y lo elegiste porque... porque sí, Claro, por el partido. claro. No, es que el héroe que el mundo necesita. Ah, bueno, y te prometo que... por eso vuelvo, ahora rescato la escena del buque. Cuando hacen cuando dicen a nivel nacional, todo preparado. De hecho, esto es algo que dice la presidenta: no, lo vamos a tirar en tal horario, no vamos a avisar, cómo lo controlan. Y eso sí, para mí es una escena sacada de Armagedón. Eh, Tal cual. ¿Por qué? Porque tiene los colores, cambia un poco también no sé cuál es la palabra técnica, pero el color utilizado en la imagen cambia a un color mucho más azul, más frío. Le cambian el lavado. Sí, la toma de las imágenes es distinta. Por eso, traten de ver alguna escena de Armagedón que está vinculado a la NASA y esa escena. Y podría estar dentro de la película fácilmente. Entonces, cuando aparece esa escena, dije, weón, qué notable. Qué notable, o sea, y muestran a este Sí, porque es coronel. rompedora. Sí, sí. Y con los 3 científicos atrás, porque también gran valor el doctor Clayton, Claro. ¿ah? Que al final también pierde todo. O sea, imagínate, yo eso pensaba, él no tenía familia, No, pues su trabajo era su familia. claro, Al menos eso daba a porque entender termina que yendo a cobijarse a la a la cena. cena, po. Sí, pues. Nada más, él no tenía nada más, lo despojan de todo. Uy, qué notable. Sí. Oye, y bueno, lo que pasa es que hay muchas cosas para hablar, pero no sé, quería quizás tocar Bueno, un poco el final. eh, Cuando están en la cena, cuando ya cae el meteorito, hacen estas tomas de imágenes de distintas partes del mundo. Que también es destacable que cada cierto tiempo muestran imágenes de la naturaleza y de la Tierra, como flashazos, así. sí. Que también es súper interesante para ir entregándole el contexto de lo que se va a perder. Y esta escena tan incómoda en la que tratan de hacerse los locos, cuando empiezan las vibraciones, y tratan de seguir hablando de cosas irrelevantes, mientras saben que ya se acerca el final. Lo encontré tan complejo de digerir, pero yo en parte me ponía en esa posición y decía, bueno, yo de verdad quiero decir, no sé, estaría llorando, estaría diciéndole otro tipo de cosas, y que tratas de no hacerlo para no alertar el momento. Encontré demasiado fuerte esa escena, encontré muy fuerte. Sí. Es como ya te vaya a plantear que se acabó todo. Se acabó todo y pudiendo haber tenido por lo menos la posibilidad de salvar la situación, pero no se pudo. Entonces te hace como esta cuestión es como muy muy decidora entre los paralelismos. O sea, tenéis, no sé, hay paneos aéreos en los cuales tú veis que hay fiestas, orgías, ¿cachai? Ah, Hay gente correcto, que está... de veras, Sí, po, sí. hay varias como orgías. Hay gente que la está pasando sola, como el personaje de la Kate Blanchett, que está con Con el el otro negrito, presentador. sí, po. Sí, que están ahí los Están dos, y qué bebiendo podemos nomás. hacer ahora, que están bebiendo. No, yo quiero tomar. Y terminan solos. Y DiCaprio con todos los otros científicos buscan como conectar. Y ahí encontré notable lo que pasó con el personaje de Chalamet. Como que es un personaje muy muy secundario. Que es la nueva pareja de Sí, la Jennifer la Lawrence. conversión que Que tiene, así, digamos. Claro, es como llega el final y tienes que aceptar quién eres, de dónde vienes, de tus tradiciones. Y el tipo era como un cabro que había tenido una crianza católica, me parece. Sí, sí, porque de hecho Era después católico. al momento que él cometa, le viene el temor y lo primero que hace, ahí todos se acuerdan que son religiosos. Claro. Entonces, tanto está él, católico, haciendo algo que escondía siempre. Y llegaba a la casa de puros ateos. Que tú eras ateo y científico.
Entonces ellos dicen, pucha, a lo mejor necesitamos algo como más... Aunque no creamos en eso, pero necesitamos así como algo que tenga que ver con fe o con creer en algo. Entonces el personaje de Chalamet ahí se acepta dentro de su tradición, de su creencia, y hace una oración. Y es como bonito porque lo que hace Chalamet ahí, después lo empiezan a replicar los otros personajes. O sea, Claro. ¿sabes qué? Siempre tuvimos todo. Es como volver a lo simple, pues. Y me imagino en esos momentos en que sabes que ya no va a ir nada más, que se va a acabar todo, y cómo lo vas a querer pasar. Yo creo que haría algo parecido a la familia de DiCaprio, o sea, estar todo tú con tu gente juntos. Claro, que es lo que realmente importa. Ya. Sí, pues. Entonces, sí, yo quería rescatar esa escena. Como te digo, me encuentro con un cierre. Y bueno, que tiene un cierre abrupto, como era esperado. No hay otra opción. Ah, bueno, y lo último rescatable que sería un poco. Espero que nadie diga, no, es que los Sims se basaron en los Sims. Que tiene que ver con esta nave buscando, que obviamente maneja, solamente está comprada por gente poderosa para poder subsistir, y cómo se arrancan de una manera tan rata cuando ven que no funcionó el plan de minar el meteorito. Claro, si pasase algo así, yo creo que esta cuestión de la nave de gente privilegiada que se iba a salvar es súper esperado. Esperadísimo, totalmente. Esperadísimo. Y siempre, claro, en todas las películas de desastre hay como una elite que tiene un plan para salvarse. Si no, nada resulta. Pero lo que nunca planean es que esa gente es sumamente inútil. Claro. Lo que tienen es plata, pero quienes arman la estructura, quienes están ligados a los servicios, no van a estar en esa nave. No se van a salvar. ¿Cómo van a sobrevivir? O sea, de hecho, salen en pelota. Salen desnudos. Claro, sin nada. Salen desnudos. Toda esta gente termina siendo personas que no son capaces de sobrevivir. Y eso me recuerda, no sé si leíste la Guerra Mundial Z, el libro. No lo terminé nunca. Lo tengo, de hecho. Pero debo haber leído hasta una parte. Guerra Mundial Z de Max Brooks, que recomiendo, hijo del gran Mel Brooks. Hijo del gran Mel Brooks. Hace una antología de entrevistas sobre una plaga zombie. Que yo después de ese libro caché que existía este departamento, de hecho, el que te comentaba al principio. Y la cosa es que en este libro hace entrevistas a personajes importantes en cómo la humanidad logra sobrevivir a la plaga de los zombies, desde que inicia la plaga hasta que termina. Y entre medio hay una entrevista que le hacen a una señora que está encargada de formar, de entrenar a las personas en supervivencia. Y una de las cosas que a ella le llamaba la atención, a este personaje, es que había una señora que lloraba mucho. Y era ¿cómo se llama? La patrona de esta señora que entrenaba, porque se había dado vuelta la tortilla social. O sea, ella, persona con plata, con propiedades, con todo eso, en el ámbito de la supervivencia era una completa inútil y estaba recibiendo clases de tsunana. Cacho. ¿Cachai? Entonces ahí pasa con esto de... Y el mensaje tiene que ver con esto de la fuerza productiva. O sea, qué tan tu empresa es tu empresa, siento que tú no haces las cosas y quienes producen para ti son personas de abajo. Y claro, pues, y en el mensaje acá, cuando en una escena y me encima en una escena post crédito, porque si la escena es post créditos quiere decir que no era importante para la película. Claro. Y como también a lo Marvel, como también entonces si no era importante para la película, los personajes que están ahí tampoco son importantes. Y pones puros inútiles en un planeta, y los ponen en un planeta futurista, en un planeta, y que son capaces y que mueren y que la presidenta de ese grupo de inútiles muere a los segundos. Entonces como bien es poético para mí. Sí.
No, y que, claro, o sea, y son como 22.000 años después, una cosa así, no me acuerdo. Pero Claro, ya como sí, mucho tiempo. mucho tiempo después, no. No, a mí me agradó ese cierre. Era para no dejar cabo suelto, dado que en algún punto cuando al ¿cómo se llama esto? Al doctor Mindy le dice cómo que va a morir solo. eh, Luego la presidenta también le pregunta y dice, no, tú vas a morir por algo que no sé qué es, que es como un bronco no sé qué. Y con eso cierran todo, o sea, están todos los cabos amarraditos. Sí, así que la película creo que es redondita. Totalmente. Es redondita y sumamente recomendable. Sumamente recomendable. No tiene muchas pretensiones tampoco. No busca ser una película sobreintelectual, muy filosófica, pero sí toca los temas que tiene que tocar dentro de eso para la reflexión y un poco desde las posiciones de nosotros como ciudadanos de a pie nomás. No, totalmente de acuerdo. Eso no hay ni un pierde, creo. Recomendada la película. Se pasa rápido, la verdad. Recién hablaba que eran 2 horas y media, pero se pasan bastante rápido. Y, y después lo va a dejar pensando. Va a tener que. Va a ir dándose una. Le va a dar una vuelta al tema. Así que. Claro, además que entretenida Sí, también. sí. No es densa. Para nada. Para nada. Así que. Entra dentro de estas películas sátira. eh, que. ¿Cómo se llama? Que va a quedar un poco en la retina. Probablemente, y como lo hablaba recién, o sea, con todo lo que está pasando ahora y con las decisiones que se vayan a ir tomando para cosas en el futuro, como es esto del calentamiento global, entre otras cosas. Mm. De hecho, por ejemplo, para mí, la mejor sátira que existía era Starship Troopers, que es una película que me encanta. Oye, sí, algún día hablemos de Starship Me Troopers, encanta, por favor. me encanta. Yo, Es maravillosa. exacto. Y la forma en la cual está presentada tiene una magia especial. Ahí Paul Verhoeven se la mandó. Y oye, cada cierto tiempo la disfruto, la veo de nuevo. Y que claro, las temáticas acá no se puede hacer un paralelismo, pero la forma en la cual está integrada la sátira, pucha, totalmente bien lograda. La voy a poner ahí en la misma carpetita. Sátiras importantes. Va a estar ahí. Sí, Starship no. Troopers. Qué bueno que mencionaste Starship Troopers. Ahí como que se ataca y se satiriza el otro pilar de la cultura primermundista, que es la milicia. No, sí, por eso te digo, respecto a temática no tienen que ver, pero la forma en la cual está entregado, y de hecho por eso mismo es de que, bueno, lo voy a guardar para ese capítulo, pero bien, vean la película. No, yo quiero comprometerme al tiro que vamos a hacer capítulos de Starship Troopers porque es muy buena. Sí, no, sí, ahí también, me agrada. Ahí lo organizamos. Sí, me agrada, buena idea. Sí. Ya, pues, entonces démosle con palabras al cierre. No, bueno, nuevamente agradecer que nos estén escuchando, mandarles harto un abrazo grande, ¿cierto? De inicio del 2022. No sé si al final pudieron disfrutar harto del capítulo 100, creo, de Los Simpsons. Espero que sea la oportunidad de verlo, o de escucharlo, de ver los capítulos junto a nosotros. Y nada, pues, a seguir disfrutando, los que tienen vacaciones también ahí, que disfruten. Y los que no, que no estén sufriendo tanto con el calor. Así que eso. Sí, igual agradecer a todas y todos quienes escuchan este programa. E invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, y que nos escuchen por Spotify, por Anchor, por Google Podcast, por Apple Podcast, por Evox, por YouTube, por Audible, por Portal Disc y demás. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos escuchamos en breve. ¡Chau! Chau.